En principio, hoy no soy organizador. Afortunadamente, ya me he quitado esa presión. Sí, no sé, a veces uno prefiere estar de este lado y no moviendo los hilos para que todo se desarrolle. Un poco en la línea que había expuesto Francisco, la idea de esta participación, de esta exposición, es dar cuenta de una realidad que estamos llevando a cabo actualmente, que es el Observatorio del Emigrante Colombiano, retornado. Este observatorio es un proyecto financiado, desarrollado con la Universidad de Granada, Universidad del Norte, y cuenta con la financiación de la Fundación La Caixa. En principio, la perspectiva que él exponía es un principio orientador que nosotros hemos venido tomando en consideración. No solamente aprovechando la coyuntura del plan de retorno voluntario de 2008, que comenzó en 2008, en octubre del 2008 en España. No sé si muchos de ustedes están familiarizados sobre qué es el plan de retorno voluntario. Básicamente hay dos corrientes. Una corriente que dice que, bueno, que en principio el plan de retorno voluntario es una oportunidad para aquellas personas que quieran retornar a su país, que tengan una condición de legalidad, coger el dinero de la seguridad social, lo que has cotizado durante un periodo, todo el periodo tuyo de trabajo en España, llevártelo a tu país de origen. Eso es una corriente, digamos, más oficial. La no oficial es una manera muy legal de darte una patada y que te vayas a tu país y no vuelvas más. Eso es la otra corriente. ¿Ah? En 3 años. Es decir, no puedes volver a España durante 3 años. En principio nosotros, hombre, entendemos una perspectiva y entendemos la otra. La cuestión aquí es que desde el año pasado nosotros estamos comenzando a trabajar, hemos comenzado a formar este observatorio, este proyecto, que se enmarca en un proyecto, digamos, formación de redes para el apoyo del emigrante colombiano en Andalucía, España, básicamente porque pensamos en que, bueno, aplicar un poco de entrismo. Es decir, si bien es cierto que puede haber unas connotaciones de salida legal de una cantidad de inmigrantes que me están dando problemas porque tengo un problema de desempleo con mis nacionales, y ante eso prefiero atender a mis nacionales y no tanto a la población inmigrante que está allí, bien, y eso me puede generar problemas sociales. También es cierto que existe una ley y existe un marco regulatorio que se pudiera emplear de manera provechosa tanto para las dos perspectivas, es decir, para España y para Colombia. Todo ello desde la perspectiva de cooperación al codesarrollo. Bien, el término codesarrollo aquí sería un factor clave. Es decir, genero desarrollo en mi país apoyando a unos colectivos minoritarios en mi país, es decir, en España, bien, pero a partir de ese apoyo genero desarrollo en el país de origen de esas personas. Entonces, la idea, partiendo de esa perspectiva de codesarrollo, una de las inquietudes que nosotros nos iniciaron en esta andadura era básicamente cómo se utiliza ese dinero. El perfil, si ustedes ven el perfil del emigrante latinoamericano en general, el que tenga condición de emigrante, un estudiante de posgrado no es un emigrante. Eso partiendo del principio, o sea, el Erasmus no es un emigrante. Un emigrante es aquel que tiene unas condiciones no vinculadas a educación y que además de eso tienen que, como dicen en España, currar para ganarse el sustento, básicamente. Se fueron de sus países de origen por unas cuestiones de seguridad, de paz, como señalaba Francisco, y de recursos humanos, de recursos económicos, mejora de mis condiciones. Son aquellas personas que van todos los santos fines de semana o todos los meses a mandar las remesas a mi familiar que vive en Pereira, o vive en Manizales, o vive en Barranquilla, o vive en Bogotá. Eso es un emigrante. Bien, entonces la idea un poco allí era cómo utilizan ese dinero, porque el perfil de los emigrantes, al final de cuentas, terminan siendo una persona de estrato a la colombiana, digamos, ubicándolos en los estratos, que es muy colombiano. Estrato 2-3, no es 1, yo diría que es más 2-3, de unos niveles educativos medios, bajos, bien, y que están allí trabajando de domésticas, están trabajando de obreros, están trabajando de encargados de locutorios, es decir, de cybercafés y demás. Y por ende, cuando llegan aquí, claro, allá 6.000 euros no es nada, 10.000 euros no es nada. Pero cuando llegan a sus países receptores, 10.000 euros, eres el rey del mambo cuando estás tú viviendo en estratos 2 y 3.
Entonces, ¿cómo yo utilizo ese dinero para que, cómo nosotros desde la academia y desde la perspectiva de ese ecodesarrollo podemos acompañar a esos emigrantes de manera tal de decirle, hombre, no te lo fundas, no te fundas el dinero en un año invitando bien, sino un poco formándoles o dándoles la idea en la cabeza de cómprate la red para que tú pesques. Bien, eso en principio es una de los leitmotiv que tiene el Observatorio del Emigrante Retornado. Obviamente, en torno a eso, nuestro objetivo era generar un marco idóneo de constitución de redes de apoyo personal, partiendo del principio de cuando uno hace una búsqueda en internet o hace una búsqueda de ONGs, uno se consigue una variopinta, diferentes tipos de ONG pequeñas, de todo tamaño, colores y sabores, y obviamente muchas de ellas, es gracioso, pero muchas de ellas terminan siendo 2 personas. Usualmente las ONG suelen ser muy pequeñas. Bien, entonces claro, cómo integrar toda esa información, cómo generar esos escenarios de constitución de apoyo a través de una serie de estrategias que le iré comentando a lo largo de la ponencia, digamos, de la presentación que estoy haciendo. Esto de la perspectiva obviamente del simposio, de las TICs, digamos, el muerto tiene doliente, por tanto yo lo veo más desde la perspectiva del área de comunicación. También es de destacar que hay 3 áreas fundamentales: comunicación y TICs, la parte de derecho y la parte de psicosocial. La parte psicosocial que también hace parte algunos investigadores de la universidad. Bien. Entonces, ¿por qué la pertinencia de un proyecto de este tipo? Como señalaba Francisco, que en algunos momentos me pisaba un poco la ponencia, pero eso es el encanto, que me ahorra tiempo, me dedico a otras historias. Uno de los objetivos, obviamente, el caso de Colombia. El colombiano en España es una de las principales poblaciones. O sea, quiten a los magrebíes y quiten a los ecuatorianos, los colombianos terminan siendo una de las principales poblaciones que pueden estar llegando ya al 7-8% de la población. O sea, estamos hablando ojo, 7-8% a nivel general de la población inmigrante en España. Y dentro de ese 7%, un alto porcentaje es colombiano. Bien, entonces tienen una gran capacidad, un gran músculo, por así decirlo, de presencia en Colombia. En segundo tema, los impactos negativos de la crisis económica, que obviamente al momento de vivir en una crisis económica como la que está actualmente España, en donde hay 4,5 millones, 4,600,000 oficiales, yo apostaría por el número 6 millones de desempleados, directos e indirectos, la gente empieza a priorizar. Y una de las prioridades es, obviamente, mi interés son mis nacionales y en segundo término, la gente que está aquí con permiso de trabajo. O sea, tengo que buscar la manera de, digamos, quitarme el lastre para yo dedicarme y enfocarme a mi población, que son los españoles nacionales. Fundamentalmente. Esto ha traído consigo, obviamente, unos impactos negativos en la población española, pero también en la población emigrante. Una población emigrante que, como les decía antes, se encargaba mucho de hostelería, en la construcción, en cuidados de ancianos y demás, y que ahora mismo, inclusive los españoles están volviendo a retomar esos trabajos que antes eran para otros, no para mí, fundamentalmente. Y la otra es la aplicación del Real Decreto Ley, que les hacía mención anteriormente, la 4/2008 en España, para el fomento de ese retorno voluntario. Uno de forma de patada, otro de manera mucho más proactiva, de manera, digamos, una perspectiva más de ecodesarrollo. En principio, como señalaba Francisco, uno de los roles que tiene las TICs dentro del proyecto es, en principio, los compromisos plasmados en el escenario de acuerdo. Ese es el marco contextual en el cual nosotros planteamos. Y aquí nos hacemos varias preguntas. Uno de los marcos, digamos por así decirlo, contextuales del proyecto Observatorio del Emigrante Colombiano es tanto esos compromisos que han venido plasmándose desde el 90. O sea, ustedes ven la cumbre de las Naciones, la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas para la Sociedad de la Información, también los Objetivos del Milenio, inclusive la Conferencia Internacional de Educación en Personas Adultos, siempre aparecen las TICs como un elemento que propende al desarrollo. Hombre, esto es como lanzar una plegaria en una botella y lanzarla al mar. Me explico. Tú puedes decir, las TICs pueden ser una herramienta para el desarrollo, pero como señalaba Francisco, muchos de los que son promotores de ese desarrollo, las cooperaciones, no tienen ni idea
de cómo se utiliza Skype, cómo se pueden utilizar otros recursos a favor de la estrategia de codesarrollo, que era lo que estábamos entendiendo. Entonces, claro, se propende, pero no se sabe cómo. Otro de los elementos contextuales es una aproximación a la TIC como mecanismos que permitan englobar aspectos vinculados a la justicia social, y eso ya lo había señalado Francisco anteriormente. Y la creciente exigencia de dar un vuelco a la forma de dimensionar conceptos como ciudadanía, ahora con el adjetivo de digital, tal como lo señala Bailey y Ross, entre otros ámbitos que van alrededor. Imaginemos que, digamos, la temática que estamos hablando aquí, TIC y cooperación, tienen distintos satélites. O sea, nuestro Sol ahorita estamos hablando de TIC y cooperación, pero hay distintos procesos alrededor. Y uno de los elementos que contribuyen a esa cooperación es la formación de ciudadanía, pero no la formación de ciudadanía presencial, como estábamos hablando en la sesión inicial, sino también de una presentación o de una formación de ciudadanía en contextos digitales. Yo, como persona, sigo siendo persona en mi contexto presencial y no presencial en el virtual. Bien, entonces también como procesos vinculados a la cooperación, esto es uno de los elementos contextualizantes que nos permitieron orientar el observatorio, que hace parte como un producto dentro del proyecto que estamos llevando a cabo. Por lo antes expuesto, se parte de este proyecto con el interés de aprovechamiento de las TICs para favorecer, por una parte, información, por otra, formación y por la otra, asesoramiento. Son los tres pilares en donde nosotros nos estamos moviendo. Obviamente estamos en caso de recursos humanos. Entonces muchas veces yo le digo al equipo, digamos que hacemos parte del observatorio, sobre todo en el área de comunicación. ¿Cómo logramos estos objetivos cuando somos investigadores y cuando no tenemos un amplio equipo generador de contenido? Básicamente tratándolo de distinguir con el resto de proyectos, recopilando información, que a la hora de ustedes meten TIC y cooperación u ONG en España, te salen 18.000 millones de enlaces y muchas veces esa estructura o esa red va en paralelo, no va entrecruzada con la red que yo como inmigrante tengo, que es decir, mi locutorio, que yo como inmigrante poseo, mi red de amigos. Entonces, básicamente lo que tratamos es tratar de involucrar o incluir mucha información dentro del portal, no necesariamente generada por nosotros, sino referenciada, que permita a una persona hallar actores que le permita posteriormente, ojo, con la perspectiva de que a nosotros hay dos públicos que nos interesan. Un público en España y un público en Colombia. Porque también estamos trabajando de la perspectiva de que a mí me interesa el inmigrante que está en Colombia, pero también me interesan las instituciones colombianas que propenden para que estos inmigrantes, mis ciudadanos colombianos en España, estén en mejores condiciones. Consulado, Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo y demás. O asociaciones colombianas que trabajan, por ejemplo, con esta población, por ejemplo, Pereira, Manizales, que suelen ser de una población muy fuerte a nivel de inmigrantes, cómo están trabajando las alcaldías y demás, y de ahí se puede articular esa información. Bien, y también canalizar esa formación y ese asesoramiento.